Bueno, vamos a seguir con la segunda intervención de la mañana. Como veis, vamos un poquito retrasadas con el horario esperado, entonces terminaremos un poquito más tarde, hacia las 2:30 probablemente. Y damos la bienvenida a Bojana Kunst con su intervención Haciendo parentescos temporales. ¿Puede el alcance de la colección llegar más allá del proyecto? Bojana Kunst es filósofa, dramaturga y teórica de la performance. Trabaja como profesora en el Instituto de Estudios Teatrales Aplicados de la Universidad Justus Liebig de Gießen, donde dirige un programa del Máster Internacional Coreografía y Performance. Anteriormente trabajó como investigadora en la Universidad de Ljubljana y en la Universidad de Amberes hasta 2009. También como profesora invitada en la Universidad de Hamburgo de 2009 a 2012 y ha publicado Artists at Work, Proximity of Art and Capitalism en 2015 y The Life of Art, Transversal Lines of Care en 2021. Muchas gracias, Bojana. Thank you. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias por invitarme y por organizarlo todo. África, Sara, María, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en este contexto para hablar. Espero que no tengáis mucha hambre porque vamos a seguir. Suelo ser la que a las 12 o 12:30 tiene que desaparecer, todo el mundo lo sabe, pero bueno, me he tomado unos plátanos, así que espero aguantar. Voy a hablar hoy sobre la colección de la performance desde una perspectiva bastante específica. No tiene que ver con una antología de la performance, como su desaparición temporal, su relación ambivalente con la documentación, la relación encarnada con la presencia de la memoria, sino desde su economía de producción, desde las condiciones que están enmarcando el trabajo de la performance contemporáneo. A partir de ahí me gustaría introducir las cuestiones de la colección en relación con la performance y preguntar por qué es una cuestión tan intrigante. Y tengo que decir que me siento muy agradecida porque esta ponencia llegó a partir de una entrevista que hicimos con Elena Ilinska para un libro sobre coleccionar las performances. Joana fue muy precisa a lo largo de toda la entrevista y luego escribí la ponencia, así que tengo algo de material nuevo y esto siempre es algo muy bueno también para reflexionar sobre estos problemas. Así que, bueno, como he dicho, mi interés está en ver cómo este interés en las colecciones, en el trabajo de la performance, y quiero hablar, cuando hablo de la performance de manera un poco intencionada, hablo de la genealogía que procede del teatro y de la danza para plantear algunas cuestiones. Esto está enlazado con cómo se produce la performance hoy, y la producción específica y las condiciones económicas de la performance no se pueden separar del interés actual en el coleccionismo de performance, y esto también influye el discurso más fuerte e interdisciplinario entre las instituciones de arte visual y los espacios performativos. Al mismo tiempo, voy a narrar esta historia con un poco de contextualización de estos desplazamientos que voy a ubicar en las últimas 3 décadas y los voy a conectar con la internacionalización de la performance que se produjo después de la caída del muro de Berlín y el establecimiento de la nueva política cultural europea. Ayer me conmovió mucho la visita de la exposición y cómo la exposición tematiza el año 92 y hace, digamos, una política discursiva y analítica sobre cómo lo cultural se entendía dentro de la política cultural europea, porque creo que hay muchas semejanzas con el contexto del que vengo, que formaba parte de la antigua Yugoslavia o de lo que podemos llamar los antiguos países socialistas. Antes de empezar, me gustaría hacer una clarificación. Quizá esto es evidente, pero de alguna manera tengo la necesidad de decirlo. La colección no es algo
que constituiría un nuevo problema desde el campo del teatro y la performance. Más bien lo contrario, la historia institucional del teatro y de la danza en la modernidad es también una historia de colecciones. La colección entra a las instituciones de danza y teatro bajo la forma del repertorio y forma parte de la reforma del espacio teatral en un espacio de caja negra que se produce en los principios de la modernidad. Así que creo que algunas cuestiones que tienen que ver con el papel de los museos y las colecciones en el museo históricamente y haciendo una especie de crítica, están muy conectadas también con la historia del teatro, en particular si la analizamos a través de la historia de la caja negra y su historia institucionalizada a través de la conformación del teatro estatal burgués, el teatro municipal, etcétera, etcétera. Así que y creo que está muy relacionado con el momento, entre el tiempo en el que el teatro abandona su lugar en la plaza y en el mercado y empieza a escenificar el mundo en la caja negra, separándose del mundo fuera y al mismo tiempo desarrollando una maquinaria de representación del mundo. Tal y como se suele decir, el espacio teatral se convirtió en una inversión de la imagen familiar del mundo. No voy a entrar en los detalles de este desplazamiento que tienen consecuencias en muchos planos diferentes sobre cómo los modernos veían y comprendían el mundo, cómo conquistaron el mundo a través de la separación entre el dentro y un afuera, y cómo en realidad el espacio teatral se convirtió en uno de los maquinarias principales de representación del mundo y de creación de esta narración, de este relato del descubrimiento. Pero aparte de esto, este auge de la caja negra dio al teatro un espacio de colección que se llamó desde mediados del siglo XIX el repertorio. El repertorio, por supuesto, se produce y puede acercarse como una extensión y una colección de obras que tienen visibilidad y el privilegio de ser repetidas y continuidas. Entonces, la historia de las instituciones del teatro está relacionada con el coleccionismo, que se puede describir como un duelo melancólico de la pérdida. Al mismo tiempo, el repertorio solo es posible con el olvido, con la exclusión y el abandono de las obras que no entran en el programa. Con las colecciones en los teatros institucionales, las élites culturales se constituyen y se resisten a la desaparición de la performance y de sí mismas con un duelo y una repetición melancólica colectiva. Las colecciones, entonces, son espejos, reflejos de sus públicos, una confirmación de las jerarquías y pertenencias sociales en esta historia institucional e incluso en la actualidad. La recepción de las performances está en muchos teatros históricos, estatales y municipales, instituciones de la danza, se organizan en torno a colecciones que al mismo tiempo conservan el estatus y las jerarquías sociales, vigilando la accesibilidad al escenario y al auditorio. Por ejemplo, el auditorio normalmente sigue siendo sentado, la gente se sienta, el público se sienta en función del valor monetario de su ticket. Esta situación muy paradójica. Aquí tenemos un auditorio, tenemos una separación y estamos hablando exactamente de las cosas opuestas. Así que vemos cómo este dispositivo teatral es ya interdisciplinario en este sentido del poder, y esto es algo que para mí es muy interesante, desarrollar una conciencia al respecto. Así que el teatro, como este tipo de institución, aunque puede tener un efecto liberador en un grupo histórico específico, también es un mecanismo de exclusión y de separación y de reconfiguración de los valores económicos. Pero justamente por esta historia institucional problemática que no ha terminado, como he dicho, sino que está presente y viva, que empecé a pensar sobre las conexiones entre la performance contemporánea y la colección. ¿Cómo puede ser que haya un interés creciente en la actualidad para pensar en las colecciones en el campo de las performances? ¿Y qué puede aportar el coleccionismo a la performance y viceversa? En particular, si pensamos que la performance contemporánea desarrolla otra manera de trabajar y de producir para resistir y desestabilizar las jerarquías a través de las cuales se puede conservar eternamente. Voy a hacer un cambio
de esta introducción breve institucional al campo de las performance, en el que estoy más familiarizada y donde observo y analizo obras. Estas son las performances que se hacen fuera de esta institución representativa, con organizaciones más pequeñas, con conexiones entre grupos de performance y activistas, conectadas a través de espacios sociales, muy conectadas también a un modo no gubernamental de organización, etcétera. Y este entorno de las performances es significativo en particular en el contexto europeo, en particular en las 3 últimas décadas, con desplazamientos específicos en la política cultural europea, los festivales, las coproducciones, etcétera. Como ya habréis advertido, escuchándome, cuando hablo de performance, hablo desde una genealogía ligeramente diferente, no tan relacionada con la historia de la performance, sino con la historia de la experimentación en el teatro y la danza, que sacude su historia institucional. La aparición de la performance, entonces, no está solo relacionada con la precariedad de su materia y su relación ambivalente con la documentación, sino también con la precariedad cambiante de su ethos operativo. La performance crea esferas de trabajo y es el resultado de un conjunto de prácticas y de métodos colaborativos y colectivos y economías de producción y una temporalidad de los ensayos. Todo esto constituye el evento de la performance. Entonces me gustaría atraer nuestra atención a esa magnitud, a todo este abanico de la performance, porque a través de estos cambios la performance empezó a experimentar también los modos institucionales de organización y empezó a desestabilizar la comprensión de qué es el teatro y el papel del teatro en la sociedad, etcétera. Entonces, el trabajo de la performance está desacelerando y dispersando el tiempo, persiste en el desorden, está implicado en negociaciones continuas de tiempos y espacios, cuerpos y relaciones con las cosas. Y la reorganización y atención constante a los actos micropolíticos de los cuerpos y las relaciones, los objetos y las atmósferas, forman una parte intrínseca de la experimentación en la performance, porque la performance crea un entorno, pertenece a las relaciones de las que consiste. Me acabo de recordar que algunas estáis escuchando la traducción, así que tengo que hablar un poco más despacio. Disculpadme si he ido demasiado rápido. Esta inestabilidad temporal de la performance no solo es ontológica, sino también forma parte de este oikos, este entorno en el que se produce su producción y su manera de compartir con los públicos y situaciones. ¿Por qué os cuento esto? Porque no es solo una categoría estética, la desaparición de una categoría política, la desaparición de la performance también es una categoría económica. Sabemos que la performance están desapareciendo de manera diferente en los diferentes contextos y están desapareciendo quizá por la violencia, por los cambios y la sacudida de toda la esfera cultural. Así que esta categoría estética, con la que de alguna manera la teoría de la performance capta o construye, digamos que la comprensión de la performance no es suficiente para entender qué está pasando en el campo. Pero ahora voy a presentar un discurso optimista sobre el trabajo de la performance, compartir, trabajar en colectividad, etcétera. Y por supuesto todo lo que estoy hablando de la performance viene de una experiencia práctica de trabajar en procesos performativos, ser dramaturga, etcétera. Pero ¿cómo podemos conectar este discurso poético optimista con la producción de la performance en la actualidad? Porque aunque sean complejas, temporalmente inestables, al mismo tiempo la mayoría se producen como una acumulación de proyectos. Y estoy hablando aquí en particular sobre la producción de performance, que se hacen como parte del sector no gubernamental y dependen de subvenciones públicas y presupuestos de coproducción internacionales. Pequeñas redes culturales, fundaciones, coproducciones, que a su vez dependen de movimientos sociales concretos en ciudades concretas o entornos concretos.
en estas performances en la actualidad circulan en el mercado a través de proyectos hechos por grupos colectivos, organizaciones pequeñas, independientes y dependen de la festivalización de la producción cultural, de las exposiciones de performance y otros eventos. Entonces, ¿cómo reunir estas dos realidades y pensar en ellas? Este es el problema que planteo. La situación es ambivalente y paradójica, porque las condiciones económicas en las que se producen las performances están en profunda contradicción con su ethos procedimental que acabo de describir. Y están en una profunda contradicción con la experimentación temporal, aún más cuando parece que la producción en el campo de la performance está en grandes problemas porque se ha vuelto muy insostenible, muy precaria, muy inestable. Si habláis ahora con personas que trabajan en el campo de la performance, muchos de estos problemas se sienten con dureza. La mayoría de las performances desaparecen en cuanto se muestran. Y de nuevo, esto no solo es una ontología de la performance que hace que la performance desaparezca, sino también su economía. Al mismo tiempo, las performances se hacen nómadas y con frecuencia se descontextualizan de su entorno. Para entender lo que está pasando, me gustaría volver a un poco de contexto histórico en las últimas 3 décadas que dieron origen a la producción específica a través de la internalización de la performance y de su circulación. Me voy a centrar en particular en el contexto europeo, que es el contexto del que vengo. Voy a aportar algunos ejemplos de Ljubljana y de Belgrado, concretamente, y profundizar un poco más. En el año 2001, la coreógrafa de Belgrado, Sasha Sentik, hizo una performance, Mi biopolítica privada, en la que abordó las ansiedades de la internacionalización de la performance, en particular desde la posición de un coreógrafo serbio en relación con el mercado de la danza occidental. Voy a mostraros un pequeño fragmento. Va a estar detrás mío a medida que voy hablando, así que lo voy a poner en silencio solo para que os hagáis una idea de cómo era. A lo mejor algunos le conocéis, sé que se representó en Bilbao, no sé si también en Madrid esta obra. Voy a ver si logro hacerlo. Es Mi biopolítica privada, el título, el autor es Sasha Sentik. En esta obra irónica y hermosa, muy conmovedora, coloca su propio cuerpo en su contexto local y político para reflexionar sobre las estructuras de producción en la danza. Como preguntas, ¿hay que quitar el sonido? ¿Podemos hacerlo o lo hago yo aquí? Ah, aquí sí, vale. Perdón, no soy una persona de Mac. Así que me siento perdida. Entonces, las preguntas que se lanzan es ¿qué forma de biopolítica se aplica aquí y por quién? ¿Cómo define uno la pieza de danza de un nómada serbio? Se remonta a la historia de la danza serbia y desentraña todas estas paradojas. ¿Qué significa hacer una performance en solo, viniendo de Serbia, haciendo performance en todas partes? Y empieza su performance, de hecho es con un cuadro, así que conecta su práctica, la remonta a las danzas tradicionales, al inicio de la danza moderna en Serbia, etc. Con esta performance, Sentik está revelando una historia interesante de producción de las performances en el contexto europeo, cuyos orígenes podemos rastrear en la caída del muro de Berlín, más concretamente con el fin del comunismo, que influyó de manera fuerte el desarrollo de la política cultural europea en la década de los 90. Esto se ha estudiado muy poco. Esto es algo que habría que estudiar. Por eso también está conectado con la exposición, porque es este momento de los 90 que está fuera de foco por completo e influyó, sigue influyendo las maneras institucionales de la producción mayoritaria.
Así que está abordando esa historia de la performance a partir de la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo. Y lo interesante, por supuesto, es que este tipo de apertura de la comprensión nómada de la performance estaba conectada con esta palabra muy problemática, pero que circulaba mucho a principios de los 90, el descubrimiento del Este. Y por otro lado, con la adhesión de Portugal y España a la Unión Europea. Creo que es interesante que estemos ahora experimentando todavía una política cultural que procede de este momento político, donde en realidad las culturas minoritarias estaban empujando la ola flamenca, los nuevos países que se sumaban a la Unión Europea, había mucha comprensión, mucho deseo de compartir estas obras y conocerlas, etcétera. Así que se expandió con este descubrimiento de las historias contemporáneas menores y este auge de las plataformas de coproducción, redes de coproducción, festivales de coproducción, y la economía de la performance que conocemos hoy está estrechamente relacionada con este nuevo espacio cultural europeo de principios de los 90. En la performance de Sasa Sentik vemos estas consecuencias ambivalentes de la internacionalización nómada de la performance. Por un lado, abre el potencial de nuevas formas de producción, más posibilidades de intercambio cultural que influye la democratización y la apertura de las prácticas de performance, pero por otro lado un problema de reconocimiento de las diferentes historias y muy poca comprensión de las especificidades y la encarnación de las localidades donde las performances se realizaban o estaban más presentes. Al mismo tiempo, esta circulación nómada también generó una profesionalización específica en los modos de producción que se hizo cada vez más igual en todos los entornos. De esta manera también podía acceder a apoyo monetario de la Unión Europea y formar parte del flujo del intercambio cultural. El trabajo de Sasa Sentik también puede relacionarse con una broma que circulaba mucho a finales de los 90 o a principios del siglo XXI, entre los bailarines y los performers. Se decía que la performance con más éxito que podías hacer era un solo, porque era barata, podía viajar, podía ir a todas partes, se podía ajustar a contextos muy diferentes, etc. Esta broma tiene un poco de verdad, porque la mayor parte de las obras tenían que tener un bajo presupuesto y tenían que encajar en las formas de festivales y ser capaces de ajustarse a diferentes espacios. Sentik muestra cómo estos nuevos flujos de dinero y economía de producción que llegaban como parte de la producción internacional no solo ofrecían posibilidades para la internalización y el intercambio, sino que también limitaban lo que podía llegar a ser la performance. Al mismo tiempo, el cuerpo del trabajador de performance se convertía en el cuerpo de un trabajador nómada y precario detrás de la práctica. Había una fuerza de producción, difusión, aplicación y exhibición invisible, un cuerpo que tenía que dominar muchas apariencias y, debido a las demandas de la economía, un cuerpo en buena medida solo, pocas veces parte de un colectivo, por no mencionar que este tipo de producción es insostenible y privilegia a los cuerpos más capaces. Sentik, por ejemplo, con esta crítica de la economía de la producción, está trabajando mucho con el problema del acceso a los teatros, el capacitismo, los cuerpos capaces. Su trabajo es muy interesante y analiza todas estas cuestiones y un poco de cuáles son nuestras historias de danza desde el punto de vista del cuerpo que no es capaz, que no puede bailar como pueden bailar otros cuerpos en la versión institucional de la danza. Entonces,
Si reclamamos que la performance es el resultado de relaciones de trabajo, de una experimentación con la temporalidad, que el propio evento de la performance depende de la redistribución y reorganización de las prácticas y delitos del trabajo, entonces no podemos excluir estos procesos cuando pensamos en un desplazamiento específico en las últimas décadas, cuantos muchos performance de la danza entraron en los museos, más allá de las preguntas teóricas que circulan en torno a la formatividad o el espacio exhibitivo, el estatus de un museo como un lugar de encuentro en vivo, que es un discurso muy problemático porque cuando en la medida en que fetichiza, etcétera, deberíamos analizar este desplazamiento también desde la perspectiva de la producción y la economía de estas obras. Digamos que parte de estas obras superan la condición de solo justo con su llegada a los museos. Y esto se convierte en el trabajo de muchos, casi un trabajo interconectado serial que solo es posible a través de las relaciones entre diferentes historias y prácticas. Esta podría ser una manera de entender también esta conjunción. Estoy pensando aquí en, por ejemplo, estos son ejemplos famosos, por ejemplo, de Boris Chormat, su trabajo de 20 bailarines para el siglo XX y todo el proyecto de Museo de la Danza, o, por ejemplo, una obra muy conocida aquí, porque se presentó en varias ocasiones, de Xavier Leroy, retrospectiva, y bueno, otras obras, todas ellas entran en el museo como en un espacio de descubrimiento, una serie de genealogías y de interconexiones, pero también como un modo de economías de redistribución. Esto era una gran pregunta en el momento en que esto se hizo, de cuál es este oikos. Y esto no es una pregunta solo estética, sino que habla del oikos y de qué significa colaborar de diferentes maneras. Hay otra historia del entrelazamiento entre las instituciones del arte visual y las performances, y esto procede de mi propio entorno, mi propia historia, tal y como reflexionaría sobre ello hoy, porque hablando desde la perspectiva del desarrollo, la proximidad de las instituciones del arte visual y de performance sucedió también por la politización común de su práctica. Había una comprensión específica que venía de la gran privatización, la ideología de la transición, en la que todos prosperaríamos con el capitalismo. Algo está muy mal aquí, filosóficamente, institucionalmente, y a final de los 80 hay una serie, y también en los 90 y más tarde hay una serie de acontecimientos con obras y organizaciones que luchaban contra el borrado de la historia de la danza contemporánea y de los movimientos y la historia del arte colaborativo, la historización de la práctica, las interrelaciones entre las prácticas que vienen diferentes historias institucionales, se convirtió en una posición artística y teórica importante en las instituciones del arte visual, pero también dentro de las organizaciones y grupos de performance. Por ejemplo, en Eslovenia o en Croacia o Serbia, esto sucedió aproximadamente al mismo tiempo. Desde finales de los 90 hubo un proceso de repensamiento común de las genealogías políticas, estéticas e institucionales, y por ejemplo este era el centro de atención de muchas revistas de performance en las organizaciones con las que yo trabajaba en el espacio yugoslavo, como Maska, Francia, Teoría en Práctica de Belgrado, pero también instituciones y exposiciones como en Moderna Galería, El Cuerpo y el Este, Los Siete Pecados, Historias Interrumpidas y otras. Las instituciones en el campo del arte visual y las performances, en un sector no gubernamental, se desarrollaron en torno a las mismas urgencias e intereses políticos, que era la resistencia contra el olvido y el borrado y la exigencia de apolitización de la memoria. De esa manera estamos haciendo el trabajo de descolonización en un contexto postsocialista.
estaban exponiendo, produciendo obras y estableciendo plataformas discursivas para desafiar la problemática ideología de la atención al capitalismo, la privatización salvaje y el borrado de las variedades de pasado emancipatorio en estos ambientes y estaban cruzando más allá de las fronteras institucionales para conseguirlo. Al mismo tiempo detectaron cómo esa aceleración y generalización del modo de producción borró las formas colectivas, modos de trabajo y prácticas de trabajo de la colectividad, la colaboración y el trabajo comunal. Un poco se discutía el oikos de ese trabajo viniendo de distintos campos, el teatro, la performance, el arte visual. Lo que le reunió fue una articulación de un interés político y una necesidad de dialogar con el presente que se resistía a una comprensión simple de su contemporaneidad y exigía la repolitización de su pasado. Esto abre el espacio para la experimentación más radical con las formas estéticas, pero también con el contexto institucional de mostrar, poner en escena y exponer con el oikos mismo de esas prácticas. Os voy a mostrar una foto. Estoy hablando de oikos. Voy a hablar muy brevemente de ello porque no tenemos tiempo, pero y algunos lo conocéis, es la colección de Roch Bevar. Es un colega querido mío, dramaturgo, teórico de la performance y del historiador de la danza en Ljubljana, del Museo de Arte Contemporáneo. Es un buen ejemplo de cómo el interés por la colección puede ser politizado para resistir las jerarquías de visibilidad y exclusión, porque Roch Bevar, de hecho, durante más de 2 décadas coleccionó todos los documentos, muestras, historias, relaciones, conexiones, organizó charlas y festivales en torno a acontecimientos en su salón. Este es su salón. Una vez estuvimos con estudiantes en una excursión en Ljubljana y fue una de las visitas más hermosas. Visitar a alguien en su salón, lo lleva haciéndolo 10 años y luego fue invitado a fundar su archivo en su salón en el Museo Contemporáneo de Arte Metelkova en 2018 y no, por ejemplo, en el museo que también existe en Ljubljana, que es un museo de la historia del teatro y de la danza. Y estoy hablando de esto, esta repolitización común de cuestiones donde no, de hecho, es una cuestión estética, sino política, de cómo tratamos con nuestro presente y repolitizamos esta memoria conjunta. La colección de Roch Bevar en el museo es un buen ejemplo de cómo el interés por la colección puede resistir las jerarquías de visibilidad y exclusión y no es un mecanismo de exclusión, sino una práctica micropolítica menor que reúne memoria, relaciones y un acto performativo de mantener relaciones y alianzas entre múltiples agentes más allá del humano para mantener esas articulaciones en el tiempo. Esto no es lo interesante de su archivo, es sobre el presente. La manera en que como joven autora o crítica, puedo tener una serie de alianzas en esta habitación, en otro ambiente, y esta serie de alianzas se hacen entre múltiples agentes, cuerpos, agentes y espacios. Eso es lo que queda después del acontecimiento, no es el foco más importante, ni el interés central de la colección, sino coleccionar tiene que ver con bucear y moverse en ese enmarañamiento, en ese oikos de la performance. Y esto es lo que Roch Bevar
hizo con su archivo, con su trabajo duracional y persistente, donde toda la historia de la danza contemporánea se fabuló en su salón, y ahora tiene otra habitación, otro salón que espero que siga en marcha. De esta manera, para toda colección de performance, diferentes enfoques de las performances pueden ser útiles, como la imaginación, la especulación, la articulación colectiva. Y ahora con el ejemplo de rock hablo muy brevemente de otra manera de coleccionar y tener en consideración esta precariedad temporal y el oikos de las prácticas. Y es el trabajo de Boglar Kabotsok. Quizá alguien le conoce esta película. La película está disponible. La película está accesible en Vimeo. Os recomiendo que la veáis. Boglar Kabotsok es un performer húngaro y coreógrafo. Hizo la película El arte del movimiento, creo que es de 2020, si no me equivoco, o un poco antes. Su colección pues resulta de la encarnación. Utiliza este modo muy tradicional de cómo el maestro da el conocimiento a los discípulos y lo repolitiza para tocar la historia específica de la danza que tenía lugar en Hungría antes de la Segunda Guerra Mundial y después en el periodo socialista. La danza era una forma muy problemática para ser continuada así. Así que se reunió con Irene, Eva y Agnes, que están aquí, pues son viejas bailarines y bailarinas. Deberíamos quitar el sonido. Estas son las dos expertos en mímica de su película. Podéis ver 3 retratos de estas 3 mujeres. Y toda la película pues es un diálogo entre Boglar K con estas 3 mujeres sobre cómo bailan. Están juntos en el estudio, en el teatro, en el salón, y está pues ensayando y bailando. Es una manera muy interesante de trabajar con el cuerpo. Like their own contexts and their own public work. And of course, with all who have something to say Sorry, about there's something wrong. the creation of There is global still a- world of ¿Hay algo que no va? digression. Sound going on. I knew I have to come with my computer next time. It's not
Es una película muy súper interesante porque cuando la ves, ves diferentes contextos de estas mujeres, sus historias personales, institucionales. Algunas no continuaron tras la Segunda Guerra Mundial y con el socialismo. Algunas solo pudieron continuar como profesoras. Es interesante cómo se refieren a sus memorias, ese área gris de lo que se podía hacer, no se podía hacer, cómo mantenerlo en privado. Es una historia muy interesante en general. La historia de la danza en un país exsocialista. Y para el final, tengo 5 minutos, me gustaría mencionar otra razón para el interés actual en la performance de la colección, porque no solo viene del interés del pasado que desaparece, sino de la necesidad de la continuación del presente. Tengo ejemplos que trabajan con el pasado, pero no de manera fetichizada, sino para pensar lo que es lo presente en ese pasado. Y ahora me gustaría ir a otro problema que está conectado con la necesidad de la continuación del presente, y aquí de nuevo me gustaría conectar con este oikos de la performance, con la aceleración de la economía, de la producción. Las performances se reemplazan más rápidamente con nuevas. Siempre hay una demanda del mercado para mostrar cosas nuevas. Y eso no solo está causando su desaparición, sino también su economía, ¿no? Así pues, la colección de performance puede ser enfocada desde esta perspectiva con una manera de desarrollar alianzas con con el tiempo cercano y de hecho no tan distante, con el tiempo en el que estamos viviendo, y recordando como copasajeros, como lo contemporáneo. Y aquí de nuevo tenemos esta colección de más de una, que son muchas, atravesando colecciones. Tal vez sea posible averiguar cómo las prácticas y modos de trabajar están relacionadas con los copasajeros del pasado. Aquí es importante recordar que las diferentes economías y las visibilidades geopolíticas desiguales influyen en la desaparición de la performance y la obligación de dejar siempre la colección radicalmente abierta a las prácticas de afinidad entre articulaciones invisibles, porque solo de esta manera una colección puede ser fiel al ethos de la colaboración y resistir la voluntad de reunir mediante el poder y la jerarquía. Cuando estaba preparando este texto, hablé con Julia Asperska, que trabaja como gestora de colección en la organización Algo Grande, Something Great, y ahora están trabajando con varias universidades en un gran proyecto de investigación sobre la colección de performance. Para mí, lo interesante es que Asperska pone la pregunta sobre la colección como productora, basada en su experiencia en el campo internacional, donde los trabajos desaparecen a gran velocidad. Y siempre hay una demanda para una nueva producción. Ahora están intentando pensar una colección de performance de trabajos pasados, sobre todo los que tienen un significado especial en el contexto en el que fueron hechos, y buscando maneras de hacer visible esa colección, experimentar con ella. Y están construyendo la colección de performances pasadas y ofrecerla a museos, teatros y festivales como posibilidad de mostrar el trabajo o parte del trabajo, ofreciendo la posibilidad a los artistas de volver a poner en escena, mantener el attrezzo, trabajar más sobre la propuesta. Están intentando desarrollar un modelo más sostenible, ¿no? Desarrollando una red de prácticas sobre cómo es posible continuar con el presente, puesto que estas experiencias, pues en muchos casos no tienen más de una década, y de esta manera, en cierto modo, están desacelerando el tiempo de su pérdida, que me parece una propuesta muy interesante
y que tiene que ver con el pensamiento ecológico sobre la extinción y de estar con el problema, permanecer con el problema y con una producción sostenible. Sobre cómo no solo se piensa en el futuro, sino también cómo las cosas vuelven a circular. Creo que es una propuesta interesante porque la pérdida de la performance no solo es ontológica, sino que sucede debido a razones políticas y económicas. Algunas obras se pierden antes que las otras, algunas escenas desaparecen más rápidamente y más violentamente que las otras. Desde esta perspectiva, una colección de performance es un problema interesante, porque contribuye a crear diferentes valores diferentes y en multicapa, bajo la condición que desestructura su propia condición, la separación, la preservación y la exclusión. Al mismo tiempo, la colección de performance exige un conocimiento y un trabajo diferente, un repensamiento de lo que significa restaurar la performance. Para mí fue interesante la película de Clementine porque fue ver cómo trabajamos, qué es lo que hacemos. Es una relación muy concreta con el trabajo y cómo trabajar con este archivo viviente y temporal, y al mismo tiempo las cuestiones del trabajo son cruciales para el teatro porque el teatro siempre puede reensamblarse a sí mismo, ¿no? Así que, ¿qué trabajo se necesita para una colección de performance? ¿Qué significaría para los espacios? ¿Cómo transportamos? ¿Cómo mantener la performance viva como una relación y no como una repetición nostálgicas? Podemos preguntar todas estas cuestiones también sobre los objetos, y por eso la colección de la performance es tan interesante para los museos hoy. Y cómo mantener estas colecciones de tal manera que pertenezcan a todo el mundo y continuarán cambiando de tal suerte que no sucumbirán a la autoría exclusiva, sobre todo si recordamos que la performance es un proceso y es siempre un trabajo de muchos, pertenece a los muchos. Gracias. ¿En el micro? Ahí está. Muchas gracias. Yeah. Many thanks, Boyana. I wait for you to... Muchas gracias, Boyana. Espero a que te pongas el dispositivo, pero gracias por la maravillosa intervención y los hermosos ejemplos que has aportado. Ha mencionado que forma parte de esta publicación que el Grupo de Colecciones del Internacional ha desarrollado en estos últimos años de investigación de performance y que presentaremos mañana por la mañana. Y el caso de Rob Weber también, las compañeras de la Moderna Galería, es uno de los casos de estudio que han aportado para la publicación de archivos, el Grupo de Trabajo Permanente sobre Archivos, que presentaremos a final de este año. Abro turno para intervenciones, comentarios, preguntas. La podéis hacer también en castellano. Ahí una compañera ha levantado. Gracias. Hola, gracias. Sorry. Hola. If there's not another question, I would like to... Si no hay más preguntas, me gustaría hacer una. Inglés, sí. Bueno, quizá la pregunta es un poco extraña, pero durante la ponencia me preguntaba si había una idea conceptual o una idea al mostrar este vídeo sobre biopolítica de este artista, que evidentemente al principio estaba relacionado con mucho conversación sin volumen y al mismo tiempo darnos la ponencia. Bueno, fue una mala decisión porque no tenía tiempo para mostrar el vídeo, pero me encantaría compartir los enlaces porque si queréis verlo, él empieza con toda la historia
de sí mismo como alguien de Belgrado y explicando las referencias históricas y construyendo, lo podéis ver en la performance, porque la performance es accesible en Internet y poco a poco se expande una especie de red de relaciones, conexiones históricas, contemporáneas. Y cuantas más conexiones establece, menos, ¿cómo decirlo? Cuantas más conexiones hace, menos espacio queda para él, para que sea. Es una performance muy interesante en este sentido y es una pregunta sobre el cuerpo de un bailarín. ¿Cuánto cuerpo está conectado a determinado control biopolítico, a una temporalidad de la producción, a la producción de solos? ¿Soy yo como bailarín que está aquí? Bueno, y decidí no mostrar con sonido porque, bueno, fue una decisión rápida, lo siento, tuve que hacerlo porque no había mucho tiempo. Si hubiéramos tenido más tiempo, por supuesto, hubiéramos visto despacio la performance. Gracias. ¿Tenemos tiempo para otra intervención? Por ahí, sí, Isabel. Muchas gracias. Sé que andamos un poco con retraso, pero no me puedo resistir a este comentario porque agradeciendo la pregunta de ella, ¿no? De por qué la decisión, que quizás es verdad que dramatúrgicamente en la conferencia hay quienes no conozcan la pieza de Sasa Sentic se están perdiendo algo, pero a mí personalmente, que conozco esta pieza, y para muchas de las personas que estamos aquí, que también pudimos verla y ser testigos de esta pieza, fue un momento muy importante para la reflexión en torno a las periferias, los sures y los no centros de la danza contemporánea, ¿no? Y que implica esa pregunta de cómo ser contemporáneo, ¿no? Yo recuerdo, saliendo de la performance de Sasa Sentic, que comentaba con un amigo en Bilbao, decía, claro, ¿cómo ser contemporáneo? ¿No? Y me decía, no, si la cuestión es cómo no ser contemporáneo, ¿no? Me parecía muy interesante en relación con el eje central de este seminario, coleccionar el presente, ¿no? ¿Qué presente? ¿Qué presente podemos preguntarnos? Porque hay muchos presentes, hay presentes que son también, pasados geográficos, ¿no? Cuando nos referimos a otros lugares del planeta. Pero un poco siguiendo con esta pregunta, yo diría que para mí en tu exposición ha habido como tres aspectos. La performance de Sasa Sentic la relacionaría con una memoria encarnada, incorporada, es decir, su formación como bailarín en Serbia, en Novi Sad, y cómo de qué manera él todo ese conocimiento lo lleva incorporado y lo despliega en la performance carnalmente, por decirlo así, ¿no? Es como un músculo, una memoria muscular. Y luego en el segundo caso de Rock Bevar veo más como un despliegue de una historia a través de documentos, en el espacio de esa habitación, de esa sala, ¿no? Hay una espacialización también de esa escritura de la historia. Y en el tercer caso de Boglarka, la memoria de un pasado que quedó como colapsado también, que quedó como clausurado, ¿no? De la posibilidad de una forma de vida que quedó clausurada por la guerra. Y me parece que en los tres como que el cuerpo se desplaza de una manera muy particular que nos puede hacer, bueno, pensar en todas estas cuestiones que tú ya has planteado, ¿no? Así que muchas gracias. No sé si tienes algo que contestar a esto, pero quería seguir el hilo de la primera pregunta. No, thank you, Isabel. I really agree. Muchas gracias, Isabel. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estaba solo pensando dónde podríamos, porque por supuesto Sasa Sentic pertenece a un momento muy particular de la danza contemporánea. Forma parte, hubo muchos otros solos que hablaban de la biopolítica privada, pero no de este contexto. Y él realmente introduce el contexto que no estaba presente en absoluto. Para mí esto era muy interesante porque hubo un periodo de mucha experimentación con el ethos operativo en la performance que estaba totalmente descontextualizado. Se hablaba mucho de colaboración y para mí Sentic incorpora estas cuestiones del contexto y ofrece algo así como un espejo. Pero lo que has dicho ahora, estaba pensando, ¿qué hacemos con las memorias parpadeantes de la hora? Esa también sería una pregunta para mí.
Y aquí es un poco hacia dónde va este seminario, o así es como yo leí la propuesta del seminario y también de la exposición, que coleccionar el presente es una rearticulación, y aquí ya no estamos en la cuestión de si esto es contemporáneo o no. Esto ya no es interesante como pregunta, sino se trata de una repolitización del presente. ¿Qué tipo de vida querríamos vivir? Estas son las preguntas para mí, que son muy interesantes en relación con la colección, con coleccionar. Y luego esta sería la respuesta que siempre he tenido ante el dilema que siempre he tenido con las performances en el museo, en particular estas performances en danza y los eventos en los museos, porque eso va en una dirección totalmente equivocada en la fetichización del cuerpo en vivo, pero no tiene que ver no es algo que tenga que ver con lo vivo, sino con la presencia, porque los cuerpos también mueren. Tiene más que ver con qué cuerpos están con nosotros. Y eso es lo que quería un poco impulsar hacia el final, pero para esto habría que hacer una investigación. Por eso creo que estamos discutiendo esas cuestiones aquí. Todos los ejemplos, de alguna manera, están conectados con esta exploración. Y creo, y esta sería mi propuesta, procediendo más del teatro y de la danza, que en la práctica de la performance hay muchas metodologías que podemos utilizar, que se pueden utilizar para entender esto. Por ejemplo, es muy interesante con esta película El arte del movimiento, porque está volviendo a desplazar un método muy tradicional. Los bailarines no quieren aprender así, aprenden de sus maestros, pero ¿cómo repolitizas esta historia cuando tienes historias que se han abandonado? No sé, hay algo muy interesante ahí. Y al mismo tiempo, por supuesto, en el teatro y la performance siempre tenemos que ser muy conscientes del duelo melancólico que está totalmente incrustado en nuestras instituciones, y esto es algo que habría que evitar. Así que eso como añadido a lo que has planteado. Gracias. Boyana, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Isabel. Gracias.